Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 2, Los cedros resonantes de Rusia. Capítulo 8, La respuesta. Una vez que nos encontramos solos, le pregunté a Anastasia: ¿a qué viene tanto alboroto por un tipo de águila? El águila será muy importante y necesaria para el pequeño. Respondió. Para nuestro bebé, Vladimir. ¿Para jugar? Sí. Solo el juego tiene una importancia considerable para su futuro aprendizaje y sus futuros sentimientos. Ya veo. Dije esto, aunque no entendía del todo este asunto de jugar con un ave, aun cuando esa ave fuera un águila. Pero, ¿qué hacías con el cedro? ¿Estabas rezando o estabas hablando con alguien? ¿Qué fue lo que pasó entre el cedro y tú? ¿Y por qué el bisabuelo parecía tan severo cuando hablaba contigo? Dime, Vladimir, ¿crees que existe algún tipo de inteligencia ahí afuera? ¿Crees que existe una mente en el mundo invisible del cosmos, en el universo? ¿Qué opinas al respecto? Creo que es cierto. Sabes, incluso los eruditos hablan de eso, al igual que los mediums y la Biblia. ¿Y ese algo, cuál dirías que es la mejor palabra para describirlo? Necesito saberlo, para que podamos ponernos de acuerdo en una definición. Digamos, por ejemplo, mente, inteligencia, ser, fuerzas de la luz, vacío, absoluto, ritmo, espíritu, Dios. Bueno, digamos, Dios. Muy bien, ahora dime, ¿intenta Dios comunicarse con el hombre? ¿Qué crees? No me refiero a una voz del cielo, sino a través de personas, de la Biblia, o de algún otro medio. ¿Crees que utiliza algún mecanismo para, digamos, ofrecer una pista sobre cómo ser más feliz? Pero la Biblia no fue necesariamente dictada por Dios. Bueno, ¿por quién dirías entonces que fue dictada? Pudo haberlo hecho la gente, aquellos que querían inventar la religión. Se sentaron y la escribieron colectivamente. ¿Crees que es así de simple? La gente simplemente se sentó, escribió un libro, y se pusieron a idear narrativas y leyes. Un libro que ha perdurado milenios, y es el libro más popular y leído que ha existido hasta la fecha. A lo largo de los siglos, se han escrito multitud de otros libros, pero pocos se pueden comparar con la Biblia. ¿Qué significa eso para ti? No lo sé, admití. Los libros antiguos existen, por supuesto, desde hace mucho tiempo, pero la mayoría de la gente, hoy en día, prefiere literatura contemporánea, novelas, historias de detectives, y todo tipo de literatura inferior. ¿Por qué? Porque leerlos, apenas requiere pensar. Al leer la Biblia, uno se ve obligado a pensar con mayor rapidez, y hay muchas preguntas que uno debe responder. Solo entonces, quedaría todo claro. Se despliega, por así decirlo, en la conciencia. Si uno considera la Biblia simplemente como una declaración de dogma, entonces, leer y memorizar algunos mandamientos sería suficiente. Pero cualquier dogma impuesto desde afuera, y no comprendido por el ser interior, impide aprovechar las oportunidades que se le brindan al ser humano como creador. ¿Qué preguntas debemos responder al leer la Biblia? Para empezar, respondió Anastasia. Podrías intentar averiguar, porque el faraón no estaba dispuesto a permitir que los hijos de Israel salieran de Egipto. Bueno, ¿qué hay que pensar? Los israelitas eran esclavos en Egipto. ¿Quién querría dejar ir a sus esclavos? Trabajaban duramente, y le proporcionaban al faraón buenos ingresos. La Biblia dice que más de una vez, los israelitas provocaron una plaga sobre toda la tierra de Egipto, que incluso mataron a los primogénitos de las personas, junto con los de los animales. Los hechiceros fueron quemados posteriormente en la hoguera por tales actos, pero en este caso, el faraón simplemente se negó a dejar que se fueran. Ahora responde la pregunta: ¿dónde consiguieron los esclavos israelitas suficientes bienes y ganado para viajar durante 40 años? ¿De dónde obtuvieron las armas para apoderarse y destruir las ciudades a lo largo de su ruta? ¿Qué quieres decir con dónde? ¿Acaso Dios no les dio todo? ¿Crees que eso fue únicamente la obra de Dios? ¿Y entonces, de quién fue? El ser humano, Vladimir, tiene plena libertad. Tiene la oportunidad de utilizar todos los brillantes recursos que Dios le dio originalmente, pero también puede utilizar otros recursos.
El ser humano representa la unión de los opuestos. Mira, Vladimir, cómo brilla el sol. Es creación de Dios. Es para todos. Para ti y para mí. Para las serpientes, la hierba y las flores. Pero las abejas usan las flores para obtener miel, mientras que el poder de la araña es extraer veneno. Cada una tiene su propia función, y ninguna abeja, ni araña alguna, puede hacer otra. Solo el hombre tiene un alcance más amplio. Solo el ser humano puede actuar en más de una forma. Un hombre puede alegrarse con los primeros rayos del sol, mientras que otro podría maldecirlos. El ser humano, como ves, puede ser tanto abeja como araña. ¿Significa eso que Dios no fue el único que ayudó a los israelitas? Entonces, ¿cómo puedes saber lo que en realidad hizo Dios, en contraposición a lo que simplemente se le atribuyó? Cuando algo significativo se crea a través del hombre, explicó Anastasia, siempre hay dos opuestos en juego. El ser humano ejerce su libertad de elección. ¿Cuál de ellos aceptará más? Depende de su pureza y de su conciencia. Bueno, está bien, aceptémoslo. Entonces, ¿estabas intentando hablar con él cuando estabas al pie del cedro? Sí, quería que él me respondiera. ¿Y el bisabuelo se opuso? Mi bisabuelo pensaba que hablaba con demasiada irreverencia, que era demasiado exigente. ¿De verdad que eras exigente? Pude verlo. Pateabas el suelo y suplicabas. ¿Qué era lo que querías? Quería escuchar una respuesta. ¿Qué clase de respuesta? Verás, Vladimir, la esencia de Dios no está en la carne. Él no puede gritarles a todos desde el cielo, diciéndoles cómo vivir. Pero quiere que todo esté bien y en plenitud para todos. Es por eso que envía a sus hijos, personas en cuya mente y en cuya alma, Él ha podido abrirse paso, al menos, hasta cierto punto. Sus hijos luego van y hablan con otras personas, hablan diferentes idiomas. A veces con palabras, a veces con la ayuda de música, o de imágenes, o con diversas acciones. A veces son escuchados, otras veces, son perseguidos y asesinados. Como Cristo Jesús, por ejemplo. Y aún así, Dios sigue enviando a sus hijos. Pero como siempre, solo algunas personas se detienen a escucharlos, mientras que otros, que también son llamados, no captan el mensaje en absoluto. Y violan las leyes de una existencia feliz. Ya veo. ¿Y es por eso que Dios castigará a la humanidad con una catástrofe global? ¿O con algún tipo de juicio terrible? Dios no castiga, y no necesita catástrofes. Dios es amor. Pero así fue planeado desde el principio. Creado así desde lo alto. Cuando la humanidad llega a un punto específico, podríamos decir, en su renuencia a aceptar la esencia de la verdad. Una vez que los elementos de la oscuridad, que se manifiestan en el ser humano, alcanzan ese punto crítico, para evitar la autoaniquilación total, se desata una catástrofe global, que cobra la vida de muchísimas personas, y aplasta el destructivo sistema de soporte vital, de la creación artificial. La catástrofe sirve de lección para quienes quedan con vida. Tras una catástrofe, hay un lapso de tiempo, en el que la humanidad parece atravesar un terrible infierno. Pero es un infierno de su propia creación. Son los que quedan vivos, los que caen en él. Luego, durante un tiempo, sus hijos sobreviven en un estado prístino y original, el cual desemboca en una etapa que podríamos llamar paraíso. Luego, vuelven a caer, y todo vuelve a empezar entre lágrimas. Esto ha estado sucediendo durante miles de millones de años terrenales. Si todo esto se ha repetido inevitablemente durante miles de millones de años, ¿qué pedías entonces? Quería averiguar cómo, y por qué medios, se podía hacer más sabia a la gente, sin someterla a una catástrofe. Verás, he descubierto que una catástrofe puede atribuirse, no solo a quienes no aceptan la verdad, sino también a la ausencia de un medio preciso y eficaz, para hacerla visible, para que la gente esté alerta a la verdad. Le pedía que encontrara ese medio, que me lo revelara, ya sea a mí o a alguien más. A quien se lo revele, en mi opinión, no es importante. Lo importante es que esté disponible para ser visto, y que funcione. ¿Y qué te dijo? ¿Qué clase de voz tiene? Nadie puede saber qué clase de voz tiene. Su respuesta se materializa, por así decirlo, en el descubrimiento de un pensamiento, que surge de forma espontánea en el ser humano. Después de todo,
Él solo puede hablar a través de su partícula, misma que está presente en cada ser humano, y dicha partícula ya transmite información a todas las demás partes del individuo, con la ayuda del ritmo y de la vibración. De ahí la impresión de que el ser humano puede hacerlo todo por sí mismo, aunque en realidad sí puede hacer mucho. Después de todo, el hombre es la imagen de Dios. En cada ser humano hay una diminuta partícula que ha sido soplada por Dios al nacer. Él ha dado la mitad de sí mismo a la humanidad en la tierra. Y las fuerzas de la oscuridad intentan por todos los medios impedir que esta partícula reflejada por Dios cumpla con su noble propósito, intentan distraer al ser humano de la comunicación con ella, y si no pueden comunicarse con esa partícula, les será imposible hacerlo con Dios. Es mucho más fácil luchar contra una pequeña partícula cuando está completamente sola, especialmente si no está conectada con la fuerza básica del universo. Pero si estas partículas se unen en brillantes aspiraciones, es mucho más difícil para las fuerzas de la oscuridad obstaculizarlas. Incluso si una sola partícula, viviendo en un solo ser humano, está en pleno contacto con Dios, entonces, es imposible para las fuerzas de la oscuridad dominarlo, vencer su espíritu y su mente. Supongo que eso significa que apelaste a él para que la respuesta que buscabas naciera en ti, y de esa forma, supieras lo que hay que decirle a la gente, y la manera en la que hay que hacerlo, de tal forma que pudiera ser evitada una catástrofe global. ¿Cierto? Más o menos. ¿Y qué respuesta nació dentro de ti? ¿Qué palabras deben ser pronunciadas? Palabras, las palabras solas, pronunciadas de la manera habitual, no son suficientes. Ya se han dicho muchas. Sin embargo, la humanidad en su conjunto continúa avanzando hacia su propia perdición. Sin duda, has escuchado algunas palabras que indican que fumar es malo, que las bebidas alcohólicas son malas. Y esto lo repiten varias fuentes, incluidos tus propios médicos, en el lenguaje que mejor entiendes, pero aún así, sigues haciéndolo. Sigues haciéndolo sin importarte el deterioro de tu propia salud. Y ni siquiera las sensaciones dolorosas te van a impedir, ni a ti, ni a muchas otras personas, abandonar estos hábitos destructivos. Dios te dice, no deberías hacer eso, y el mensaje te llega a través del dolor. Y no es solo tu dolor, sino también el suyo, y aún así, tomas analgésicos en abundancia, y sigues con tu vida, realizando tus actividades como antes. De nuevo, no te interesa pensar en aquello que te produce el dolor. Y todas las demás verdades superiores son conocidas por la humanidad, pero no se ponen en práctica. Una y otra vez, son rechazadas en favor de gratificaciones ilusorias momentáneas. Eso significa que debe revelarse otro camino, que les permita, no solo conocer, sino también sentir otros tipos de placer. Una vez que el ser humano haya aprendido ese camino, podrá comparar y comprender todo por sí mismo, desbloqueando el acceso a la partícula otorgada por Dios en su interior. De nada sirve simplemente amenazar al hombre con una catástrofe, o culpar a quienes no aceptan la verdad. Todo aquel que lleva la verdad a los demás, debe comprender la necesidad de buscar un método más perfecto para explicarla. Mi bisabuelo estuvo de acuerdo conmigo. Pero eso no fue lo que dijo. Había muchas cosas que dijo mi bisabuelo, que tú no escuchaste. Si podían comunicarse sin palabras, ¿por qué entonces utilizaron las palabras que escuché? ¿No te parecería ofensivo que la gente conversara usando palabras extranjeras que no pudieras entender, dado que también conocen tu idioma? Varios pensamientos me cruzaron por la mente en ese momento. Ya fuera que creyera todo lo que Anastasia me decía, o no. Ella misma, por supuesto, lo cree. Y no es solo que ella creyera lo que dice, sino que actúa en consecuencia. Lo dice todo con tanta intensidad, que quizá debería intentar frenar un poco su entusiasmo. Así que intenté calmar su fervor diciéndole: ¿sabes lo que pienso, Anastasia? Quizá no tengas que tomártelo tan a pecho, ni exaltarte tanto con tus demandas, tal como lo hacías ante el cedro. Incluso el resplandor azul, o el vapor del cedro, cayeron sobre ti, y te aplastaron. Tu abuelo y tu bisabuelo tenían razón en preocuparse. Probablemente se trata de algo muy peligroso. Si Dios no ha dado la respuesta a ninguno de sus hijos, sobre cómo explicar todo a la gente de la manera más eficaz, eso significa que no hay respuesta. Significa que una catástrofe global es la forma más eficaz de transmitir su mensaje. Quizás incluso se haya molestado contigo por meter la nariz demasiado lejos, y te castigará para que no lo vuelvas a hacer, tal como lo dijo tu abuelo. Dios es bondadoso.
Él no castiga. Pero él tampoco te habla. Quizás no le interesa escucharte, y mientras tanto, estás desperdiciando demasiada energía. Él estaba escuchando, y él estaba respondiendo. ¿Qué es lo que estaba respondiendo? ¿Acaso sabes algo nuevo ahora? Ha insinuado dónde encontrar la respuesta, dónde buscarla. ¿Te ha insinuado algo? ¿A ti? Entonces, ¿dónde está la respuesta? En la unión de los opuestos. ¿Qué es lo que eso significa? Sucede, por ejemplo, cuando dos extremos opuestos del pensamiento humano, en el Sutra de Avatamsaka, se fusionan en un nuevo todo dinámico. Esto estaba detrás de las filosofías de Huayan en China y Kegon en Japón, las cuales ofrecen una visión del mundo de una perfección aún mayor, similar a los modelos y teorías de la física moderna. El Sutra de Avatamsaka, también conocido como el Sutra de la Guirnalda de Flores, es considerado como uno de los sutras más profundos del budismo. Sostiene que todas las manifestaciones de la existencia son autocreadas y mutuamente idénticas. ¿Qué fue todo eso? Por favor, discúlpame. No sé qué me pasó. Lo olvidé por completo. ¿De qué te estás disculpando? Debes perdonarme. Usé palabras que no te resultan familiares. Tienes razón. Son palabras que no me resultan familiares. No tengo ni idea de lo que significan. Intentaré no volver a hacerlo. Por favor, no te enojes conmigo. No te preocupes, no estoy enojado. Solo intenta explicarme, con palabras sencillas, dónde y cómo buscarás esta respuesta. Ciertamente, no puedo hacerlo sola. La respuesta solo se puede conocer mediante el esfuerzo conjunto de las partículas divinas, que se encuentran en diversas personas que viven en la Tierra, personas con modos opuestos de pensar y de comprender. Solo mediante un esfuerzo conjunto, se verá la respuesta, en una dimensión invisible al ojo humano, en el dominio del pensamiento. También se le puede llamar la dimensión de las fuerzas de la luz. Esta existe entre el mundo material, en el que vive el ser humano, y Dios. Veré la respuesta, y muchos otros también. Entonces, será más fácil alcanzar una conciencia universal. Será más fácil guiar a la humanidad, a través de la ventana temporal de las fuerzas oscuras. Y las catástrofes no se repetirán. Específicamente, ¿qué necesita hacer la gente ahora mismo, para que aparezca la respuesta? Sería fantástico que mucha gente pudiera despertarse por la mañana a una hora fija, digamos, las 6, y pensar en algo bueno. No es importante lo que específicamente vayan a pensar. Solo es importante que surjan pensamientos brillantes. Pueden pensar en sus hijos, en sus seres queridos, en cómo hacer felices a los demás. Si tan solo pudieran pensar 15 minutos así. Y entre más personas lo hagan, más rápido llegará la respuesta. Las zonas horarias de la Tierra son diferentes, ya que la Tierra está rotando, pero las imágenes creadas por los brillantes anhelos de estas personas, se fusionarán en una única imagen, clara y plena de conciencia. La simultaneidad de pensamientos brillantes, intensificará la capacidad de cada persona muchísimas veces. Vaya que eres ingenua, Anastasia. ¿Quién, en su sano juicio, se despertaría a las 6 de la mañana solo para pensar 15 minutos? La gente solo se levanta tan temprano si tiene que ir a trabajar, o tiene que tomar un avión, o se va de viaje de negocios. Cualquiera dirá: dejen el pensamiento a otros, voy a dormir un poco más. Dudo que encuentres muchos ayudantes de esa manera. Pero al menos tú, Vladimir, ¿no podrías ayudarme? Yo no me despierto tan temprano a menos que sea necesario. Pero, si por alguna razón me despertara, entonces, ¿en qué cosas buenas debería pensar? Bueno, por ejemplo, podrías pensar en el hijo que voy a dar a luz. Tu hijo. Piensa en lo encantado que estará, al ser besado por los rayos del sol, al ver las flores puras y magníficas a su alrededor, y al tener a la ardilla de cola tupida, jugando con él, en este claro. Piensa en lo bueno que sería, si todos los demás niños del mundo, pudieran ser besados eternamente por el cálido sol, entonces, nada los entristecería. Luego piensa en alguna persona a la que podrías decirle algo bueno, o alguien a quien podrías sonreírle durante el día. Y en lo bien que sería, si este maravilloso mundo durara para siempre, y en lo que podrías hacer, tú en particular, para lograrlo. Pensaré en nuestro hijo, e intentaré generar otros buenos pensamientos. Pero, ¿qué sentido tiene?
Tú estarás pensando aquí, en el bosque, mientras yo estaré en un apartamento en la ciudad. Solo somos dos. Dices que se necesita mucha gente. Así que, hasta que no involucremos a mucha gente, ¿no es inútil que lo intentemos solo nosotros dos? Aún una sola persona, Vladimir, es más que nada. 2, juntos, son más que 2 separados. Más adelante, después de que escribas tu libro, vendrán más personas. Las sentiré, y estaré fascinada con cada una de ellas. Aprenderemos a captar los sentimientos del corazón del otro, a comprendernos, y a ayudarnos mutuamente, a través de la dimensión de las fuerzas de la luz. Todo lo que dices, todavía tiene que creerse. Yo mismo, no creo del todo en esa dimensión luminosa, en ese dominio de los pensamientos. Ni siquiera puedes probar que existe, porque no puedes tocarlo. Sin embargo, sus científicos han llegado a la conclusión de que el pensamiento es algo tangible. Lo han hecho, pero como aún no se puede tocar, no es algo que se pueda fijar completamente en la mente. Pero cuando escribas tu libro, la gente podrá tocarlo, podrán sostenerlo en sus manos. Como un pensamiento materializado. Otra vez estás hablando de ese libro. Ya te lo he dicho, tampoco creo en él. Menos aún en tu afirmación, de que con la ayuda de ciertas combinaciones de letras, que solo tú conoces, puedes despertar sentimientos en el lector, sentimientos brillantes, que le ayudarán a comprenderlo todo. Te dije cómo funciona. Sí, me lo dijiste. Pero aún así, no me convence. Si intento escribir, no lo contaré todo de golpe. La gente se reirá de mí. ¿Sabes, Anastasia? ¿Puedo decirte algo con total sinceridad? Sí, habla con total sinceridad. Pero no te ofendas, ¿de acuerdo? No me ofenderé. Todo lo que me has contado, tendré que verificarlo con nuestros eruditos, y ver lo que dicen al respecto, en diversas religiones y enseñanzas modernas. Hay muchos cursos diferentes en la actualidad, y muchos predicadores. Por supuesto, adelante, verifícalo. Y aún así, creo que eres una persona muy amable. Tu filosofía es interesante, aunque un tanto inusual. Pero si comparas tus acciones con las de otros que se preocupan por el alma, por la ecología, bueno, francamente, creo que estás muy por detrás del resto. ¿Cómo es que llegaste a esa conclusión? Piénsalo. Todas las personas iluminadas, como tú las llamas, se han aislado en algún momento. Buda se aisló durante 7 años en el bosque, y estableció toda una plataforma doctrinal, y tiene muchos seguidores en todo el mundo. Cristo Jesús se aisló solo durante 40 días, e incluso ahora, la gente está entusiasmada con sus enseñanzas. ¿Cristo Jesús se aisló más de una vez? Señaló Anastasia. Y reflexionó mucho mientras viajaba. De acuerdo, digamos que más de 40 días, incluso un año. Los ancianos, que ahora se consideran santos, eran gente común, que se adentraron en el bosque, para vivir aislados por un tiempo. Luego, más tarde, se construyeron monasterios en esos lugares, y surgieron muchos seguidores, ¿cierto? Sí, Vladimir, tienes razón. Y aquí llevas 26 años viviendo en el bosque, y ni siquiera tienes un solo seguidor. No has ideado plataforma alguna, y ahora me pides que escriba un libro. Te aferras a eso, tal como lo haría un náufrago con un popote, para no ahogarse. Sueñas con exponer tus propias combinaciones de signos en el libro. Bueno, si las cosas no te salen como a otros líderes, quizá ni siquiera valga la pena intentarlo. Hay otros más capaces que tú, que podrían idear algo sin tu opinión. Anda, ¿por qué no ser realista, y vives de forma más sencilla? Yo te puedo ayudar a adaptarte a nuestro mundo. ¿No te han ofendido mis palabras? No, no estoy ofendida. Entonces te diré toda la verdad, hasta el final. Para ayudarte a controlarte. Adelante. Tienes habilidades extraordinarias, Anastasia, de eso no hay duda. Puedes captar cualquier información que quieras, con la misma facilidad con la que cuentas del 1 al 3. Pero dime, ¿cuándo fuiste consciente por primera vez de ese rayo tuyo? Me lo dieron desde el principio, como a todos. Pero no fue hasta los 6 años de edad, que mi bisabuelo me habló de él, y me enseñó a usarlo. Entonces, ¿eso significa que a los 6 años, ya podías ver lo que pasaba en nuestras vidas? ¿Podías analizar situaciones, ayudar a la gente, incluso tratar enfermedades a distancia? Sí, sí podía.
Dime, ¿qué has estado haciendo todos estos 20 años desde entonces? Te lo he estado contando y mostrando. He estado trabajando con la gente que llamas Dachniks, intentando ayudarlos. ¿Todos estos 20 años, día tras día? Sí, a veces incluso de noche, si no estaba demasiado cansada. Entonces, ¿has estado actuando como una fanática obsesionada, aferrándote obstinadamente a los Dachniks todos estos años? ¿Quién te obligó a hacer esto? Nadie puede obligarme. Lo hice por voluntad propia. Después de que mi bisabuelo me lo sugiriera, me di cuenta de lo bueno y de lo importante que era. Sabes, creo que tu bisabuelo te sugirió los Dachniks porque te compadecía. Después de todo, creciste sin tus padres. Te dio la tarea más fácil y sencilla. Ahora, que ha visto que has empezado a comprender algo más grande, te ha dado permiso para trabajar con otras cosas. Y dejar a los Dachniks. Pero esas otras cosas que mencionas, están relacionadas con la gente a la que llamas Dachniks. Yo seguiré ayudándolos, los quiero mucho, y no pienso abandonarlos nunca. Eso sí que es fanatismo. Hay algo que te falta para ser una persona normal. Debes entenderlo. Los Dachniks están lejos de ser las personas más importantes de nuestra sociedad. No tienen ninguna influencia en el desarrollo social. Las dachas, y los huertos de vegetales, son solo pequeñas parcelas de subsistencia. Es a donde la gente va a relajarse, después de un duro día de trabajo, o cuando se jubila. Y eso es todo. ¿Entiendes? Eso es todo. Y si tú, con tu colosal conocimiento, y tus habilidades extraordinarias, solo estás interesada en los Dachniks, entonces, debes tener algún tipo de trastorno psicológico. Creo que debería llevarte con un psicoterapeuta. Si logras curar ese trastorno, es probable que llegues a estar en condiciones de ayudar a la sociedad. Tengo muchas ganas de ayudar a la sociedad. Bueno, vamos. Te llevaré con un psicoterapeuta en una buena clínica privada. Tú misma dijiste que podría ocurrir una catástrofe global. De esta forma, podrás ayudar a los movimientos ecologistas, podrás ayudar a la ciencia. Pero seré de mayor ayuda si me quedo aquí. De acuerdo, puedes volver aquí después, y comenzar a familiarizarte en asuntos más serios. ¿A qué te refieres con más serios? Tú decides. Probablemente algo relacionado, por ejemplo, con prevenir un desastre ecológico, o una catástrofe global. Por cierto, ¿tienes idea de cuándo podría ocurrir una catástrofe global? Hay desastres localizados, ocurriendo incluso ahora, en varias partes de la Tierra. La humanidad lleva mucho tiempo preparándose para su propia destrucción. Pero, ¿cuándo ocurrirá a escala global? ¿Cuándo llegará el apocalipsis? Podría ocurrir en el año 2002, por ejemplo. Pero se puede prevenir, o retrasar, como ocurrió en 1992. ¿Quieres decir que pudo haber ocurrido en 1992? Sí, pero ellos lo retrasaron. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién lo evitó? ¿Quién lo retrasó? Una catástrofe a escala mundial se evitó en el año 1992, gracias a los Dachniks. ¿Qué? ¿Qué es lo que acabas de decir? Hay todo tipo de personas, alrededor del mundo, que están trabajando para evitar un desastre a escala global. La catástrofe de 1992 no ocurrió gracias a la intervención de los Dachniks rusos. ¿Y tú? Quiero decir que tú, incluso a los 6 años de edad, eras consciente de la importancia de los Dachniks. ¿Lo anticipaste? ¿Trabajaste sin parar junto con ellos, y los ayudaste? Entendí la importancia de los Dachniks, Vladimir. Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 2, Los cedros resonantes de Rusia. Capítulo 9, Día de los Dachniks, y Día de toda la Tierra. ¿Pero por qué los Dachniks rusos en particular? ¿Cuál es la conexión aquí? Verás, Vladimir, aunque la Tierra es muy grande, es muy, pero muy sensible. Piensa en lo grande que eres, comparado con un pequeño mosquito. Y sin embargo, cuando un mosquito se posa sobre ti, lo sientes a través de tu piel. La Tierra también siente, lo siente todo. Cuando la gente la pavimenta con concreto y asfalto, cuando talan árboles,
cuando queman los bosques que crecen en ella, cuando le rocían un polvo llamado fertilizante, cuando le hacen excavaciones y le rozan las entrañas, la tierra siente el dolor. Y aún así, ama a la gente, como una madre ama a sus hijos. Y la tierra intenta absorber en sus profundidades toda la rabia, la ira, el enojo de la humanidad, y solo cuando ya no tiene fuerzas para contenerla, esa rabia explota en forma de erupciones volcánicas y terremotos. La tierra necesita nuestra ayuda. La ternura y el amor la fortalecen. Puede que sea grande, pero es extremadamente sensible. Y siente la tierna caricia de una sola mano humana. Vaya que siente y anticipa este toque. Hubo una época en Rusia, en que la tierra se consideraba propiedad de todos, y por lo tanto, de nadie en particular. Así que la gente no la consideraba suya. Entonces llegaron los cambios en Rusia. Empezaron a regalar pequeñas parcelas privadas a la gente, para que pusieran en marcha sus dachas. No fue casualidad que estas parcelas fueran extremadamente pequeñas, demasiado pequeñas para cultivarlas con maquinaria. Pero los rusos, anhelando el contacto con la tierra, las acogieron con entusiasmo. Fueron entregadas tanto a pobres como a ricos, porque nada puede romper la conexión del ser humano con la tierra. Tras obtener sus pequeñas parcelas, la gente intuitivamente sintió su valor. Y millones de manos humanas comenzaron a tocar la tierra con amor. Con sus manos, ¿entiendes? No con herramientas mecanizadas, muchísima gente tocó el suelo con cariño en estas pequeñas parcelas. Y la tierra lo sintió profundamente. Sintió la bendición de cada mano sobre ella. Y la tierra encontró nuevas fuerzas para seguir adelante. ¿Y ahora qué? Pregunté. ¿Deberíamos erigir un monumento a cada Dachnik, como los salvadores del planeta? Sí, los Dachniks son unos salvadores. Pero serían demasiados monumentos. Espera, ya lo tengo. ¿Por qué no establecer 1 o 2 días festivos nacionales? El día del Dachnik, o el día de toda la Tierra. Podría estar incluido en el calendario. ¡Qué bien! Un día festivo. Anastasia se llenó de alegría, levantando los brazos en señal de júbilo. ¡Qué idea tan estupenda! Una celebración. Un día festivo feliz y alegre. Eso es algo que definitivamente necesitamos. Y tú, con tu rayo, puedes sugerir a nuestro gobierno, a nuestros diputados en el Parlamento, que aprueben la legislación necesaria. No puedo comunicarme con ellos. Están demasiado ocupados con su rutina diaria. Tienen tantas decisiones que tomar, que no tienen tiempo para pensar. Además, no tiene mucho sentido que intente despertar su conciencia, le sería difícil aceptar una imagen consciente completa de la realidad. No se les permite tomar mejores resoluciones, que las que están aprobando en ese momento. ¿Quién puede impedir que el gobierno o el presidente sigan actuando de esa manera? Ustedes. Las masas. La mayoría. En cuanto a las decisiones correctas, son lo que llaman medidas impopulares. Sí, tienes razón. Tenemos democracia. Las decisiones más importantes las toma la mayoría. La mayoría siempre tiene razón. La mayor conciencia siempre es alcanzada primero por los individuos, Vladimir. A la mayoría siempre le toma un tiempo ponerse al corriente y lograr esos niveles de conciencia previamente alcanzados por esos individuos. Si eso es cierto, ¿para qué necesitamos democracia o referendos? Son necesarios para amortiguar los impactos, para evitar sacudidas bruscas repentinas. Cuando estos amortiguadores no funcionan, se produce una revolución. Un periodo revolucionario siempre es un desafío para la mayoría. Pero el día del Dachnik, eso no es una revolución. ¿Qué podría tener de malo? Un día festivo como ese, está bien. Es necesario. Definitivamente necesario. Debería establecerse lo antes posible. Pensaré en la manera de lograrlo rápidamente. Te ayudaré. Conozco mejor las palancas que hay que accionar en nuestro mundo para obtener los resultados de forma más efectiva. Escribiré a los periódicos, no, mejor aún, escribiré sobre los Dachniks en ese libro tuyo, y pediré que envíen telegramas al gobierno y al parlamento, solicitando el establecimiento del día del Dachnik, como un día festivo de toda la tierra. Pero, ¿qué fecha debería ser? El 23 de julio. ¿Por qué el 23 de julio? Es un día apropiado. Además,
porque es tu cumpleaños, Vladimir. Después de todo, esta fantástica idea ha sido tuya. Genial. Así que pediremos a la gente que envíe telegramas, solicitando una legislación que establezca el 23 de julio como el día del Dachnik, y un día festivo de toda la Tierra. Y conforme los telegramas empiecen a llegar al Parlamento, y la gente empiece a preguntarse por qué son enviados, irrumpirás con tu rayo. Irrumpiré. Lo haré con todas mis fuerzas. Y será una fiesta maravillosa, brillante y hermosa. Para todos. Todos la pasarán genial, y toda la tierra se regocijará con su luz. ¿Por qué tiene que pasarla bien todo el mundo? ¿No se supone que esta fiesta es solo para los Dachniks? Tenemos que asegurarnos que todos se diviertan. Esta festividad comenzará, en efecto, en Rusia. Pero luego, se convertirá en la festividad más fantástica del mundo entero. Una festividad maravillosa para el alma. ¿Y cómo se celebrará la primera vez en Rusia? Pregunté. Nadie sabrá lo que hay que hacer. Ese día, el corazón de cada persona sugerirá lo que se debe hacer, y la manera de hacerlo. Puedo visualizar un esquema general ahora mismo. Entonces Anastasia empezó a hablar, pronunciando cada palabra con claridad. Hablaba con rapidez e inspiración. Todo era extraordinario, el ritmo de su discurso, la disposición de sus frases, la pronunciación de sus palabras. Que toda Rusia despierte ese día al amanecer. Que la gente, sola o con amigos y familiares, venga a la tierra y la pise descalza. Quienes tengan su pequeño terreno, que saluden con alabanzas y elogios a los primeros rayos del sol entre los brotes y plantas que han sembrado. Y que toquen cada especie con cariño. Conforme el sol se eleva en el cielo, que recojan y prueben el fruto de sus plantaciones, uno de cada variedad, y eso deberá ser suficiente hasta la comida del mediodía. Antes de la comida, que cuiden de nuevo sus parcelas. Que cada uno reflexione sobre su vida, sobre sus alegrías, y sobre lo que están destinados a hacer. Que cada uno recuerde con cariño a su familia, y a sus amigos. Que reflexione sobre las razones por las cuales están creciendo las semillas que plantó, y determine el propósito de cada una de ellas. E incluso antes del banquete de mediodía, cada persona debe pasar al menos una hora a solas. No importa cómo, ni dónde, ni cuándo exactamente, pero deben estar solos por un rato. Es necesario que dediquen al menos una hora a mirar dentro de sí mismos, a reflexionar sobre ellos mismos. Permitan que toda la familia se reúna para la comida del mediodía. Aquellos que viven en casa, y aquellos que han venido desde lejos. Que la comida sea preparada, con lo que la tierra ha producido para la hora del banquete. Que cada uno traiga a la mesa todo aquello que desee su corazón y su alma. Que todos los miembros de la familia se miren con cariño a los ojos. Que el mayor bendiga la mesa, junto con el menor. Y permitir que alrededor de la mesa resuenen conversaciones tranquilas. Que se digan buenas palabras, sobre todos los que se sientan a tu lado. La escena que Anastasia describió fue tan extraordinariamente vívida, que me sentí sentado a la mesa, rodeado de gente. Me sentí inmerso en la celebración, creía en ella, o mejor dicho, participaba en ella. Y me sentí impulsado a aportar algo propio. Brindemos antes de comer. Todos levanten sus copas. Brindemos por la tierra, brindemos por el amor. Sentí que sostenía la copa en la mano. Entonces, de repente, Anastasia interrumpió mi ensoñación. Vladimir, por favor, que no haya alcohol en la mesa. La copa desapareció de mi mano. Basta, Anastasia. No arruines la celebración. Bueno, ya que tienes tu mente en ello, puede haber vino de bayas, pero debe tomarse en sorbos muy pequeños. De acuerdo, un poco de vino. Para no cambiar nuestras costumbres tan de golpe. Y después de la comida, ¿qué haremos? Que la gente regrese a sus ciudades y pueblos, tras haber estado reunidos, recogiendo y disfrutando de los frutos que han cultivado en sus pequeñas parcelas. Que los lleven en canastos, y los compartan en sus casas con todos los que no tienen parcelas propias. Vaya que van a surgir muchos sentimientos positivos ese día. Traerán alivio a muchas enfermedades de la gente. Enfermedades que amenazaban con la muerte, y aquellas que no han sido erradicadas a lo largo del tiempo, espontáneamente desaparecerán. Quienes padezcan enfermedades incurables, o incluso aquellos levemente enfermos, que salgan al encuentro de la multitud de Dachniks que regresan de sus parcelas.
Los rayos del amor y del bien, junto con el fruto de su trabajo, sanarán las enfermedades. Deténganse un momento y observen. Vean cómo llegan multitudes de personas, con canastas de flores, a la principal estación de trenes de la ciudad. Miren los ojos de la gente, vean cómo brillan con bondad, con alegría y con paz. Anastasia prácticamente brillaba con un resplandor, a medida que la idea de la festividad la inspiraba cada vez más. Sus ojos ya no solo brillaban de alegría, sino que literalmente centelleaban, con una luminiscencia azul pálido. La expresión de su rostro cambiaba, pero seguía siendo alegre, como si un torrente de imágenes de esta celebración le inundara la mente. De repente, se quedó en silencio. Entonces, doblando una pierna por la rodilla, y levantando el brazo derecho, saltó del suelo de golpe con tremenda fuerza, como si estuviera alzando el vuelo, como si se tratara de una flecha disparada desde la tierra. Saltó casi tan alto, como las ramas inferiores de los cedros. Al aterrizar, agitó el brazo, aplaudió, y un resplandor a su lado inundó el claro. Todas las palabras que Anastasia pronunciaba, parecían tener eco en cada pequeño insecto, en cada pequeña fibra de hierba, y en cada majestuoso cedro. Su voz sonaba como si estuviera siendo reforzada por un poder oculto. Aunque sus palabras no eran tan fuertes, parecía como si pudieran ser escuchadas por cada vena que recorría la insondable extensión del universo. La Madre Rusia recibirá a multitudes de invitados ese día. Serán todos los de la tierra, nacidos como atlantes. Regresarán como hijos pródigos. En ese día, por toda Rusia, que todos despierten y saluden al amanecer. Que todas las cuerdas del arpa del universo hagan melodías alegres y se hinchen con un sonido resonante. Que todos los bardos canten y que cuenten con alegría. Que toquen guitarras en todas las calles y en todos los patios. Y aquel que sea demasiado viejo, volverá a ser joven, como hace muchos, muchos años. ¿Y yo, Anastasia, volveré a ser joven de nuevo? Tanto tú, como yo, Vladimir, seremos jóvenes, y la gente se sentirá joven por primera vez. Y la gente mayor, escribirá cartas a sus hijos. Y los hijos, a sus padres. Y los bebés que den sus primeros pasos en la tierra, entrarán en un mundo mejor, un mundo de alegría y de júbilo. Y ese día, ningún niño se sentirá insultado. Porque los adultos tratarán a los niños como a sus iguales. Y todos los dioses de lo alto, descenderán a la tierra. Y serán encomendados a adoptar formas sencillas. Y Dios mismo, el Dios universal, estará encantado. Que tú también te regocijes en el amor, haciendo que toda la tierra sea muy brillante. Anastasia se estaba dejando llevar por las imágenes de la fiesta. Daba vueltas por el claro en una danza apasionada, inspirada cada vez más con cada paso que daba. Para. Le grité a Anastasia, dándome cuenta de repente, de que se lo estaba tomando demasiado en serio. No solo estaba pronunciando palabras. Ahora me daba cuenta de que cada palabra, y cada frase original, era en realidad una visualización. Estaba visualizando imágenes de la celebración. Y con su típica terquedad, seguiría visualizándolo, y soñándolo, hasta que el sueño se hiciera realidad. Como una acérrima fanática, soñaría, y se entregaría por completo a esos Dachniks, justo como lo ha hecho durante los últimos 20 años. Y grité para que se detuviera. ¿Qué pasa? ¿No lo entiendes? Todo eso del día festivo era solo una broma. Solo bromeaba. Anastasia se detuvo de repente. Apenas la vi, sentí un nudo en la garganta al ver su expresión. Su rostro parecía desconcertado, como el de una niña. Me miró con dolor, y con lástima, como si yo fuera un agresor incansable. Y casi en un susurro, empezó a decir: Vladimir, me lo tomé muy en serio. Ya lo he visualizado todo. Y los próximos telegramas de la gente, ya han entretejido un eslabón, en la cadena de acontecimientos de la vida. El orden de los acontecimientos se rompería sin ellos. He aceptado tus palabras, las he creído, y las he hecho realidad. Percibí que hablabas del día festivo, y de los telegramas, con sinceridad. No te retractes de las palabras que has dicho. Simplemente ayúdame con los telegramas, para que pueda, como dijiste, ofrecerte ayuda con mi rayo. Bueno, lo intentaré, pero no te alarmes, es probable que al final, nadie quiera enviar los telegramas. Habrá gente que lo va a comprender. Lo percibirán en el gobierno, y también en el parlamento. Y habrá un día festivo. Llegará.
El tiempo lo dirá. Observa. Y una vez más, imágenes de celebración pasaron ante mis ojos. Listo. Ya lo he escrito. Ahora pueden ir y hacer lo que les dicte el corazón y el alma. En 1998, un año después de la primera publicación de este libro en ruso, el gobernador de San Petersburgo, Vladimir Yakovlev, instituyó el Día del Jardinero, otorgando a los residentes de San Petersburgo y sus alrededores, un día libre adicional para dedicarlo a sus parcelas. Desde entonces, este ejemplo ha sido seguido por muchas autoridades regionales, y aunque aún no se ha instituido a nivel nacional, la festividad se celebra oficialmente en docenas de ciudades y regiones de toda Rusia. La fecha de la festividad varía según la región.